Bienvenidos otra vez a su canal Ay Manitas. En esta ocasión en el video les hablaremos sobre los huevos de gallina sin cascarón o sin cáscara. Esta es una situación que puede presentarse a muchas personas que tienen gallinas. Los huevos salen de esta manera como estamos viendo en la imagen, sin un cascarón sólido o duro, y más bien solo con una membrana que es muy blandita y que es lo que permite que el huevo no pierda su forma. Esto puede volverse algo riesgoso para nuestras gallinas, por lo que debemos esforzarnos por tratarlo lo más pronto posible, identificando la causa de que nuestra gallina pusiera el huevo como este que estamos viendo. Los huevos están formados por membranas, fluidos y su cascarón, en términos resumidos. ¿Cómo es entonces posible que una gallina pueda poner un huevo sin cascarón? Pues la membrana externa, aunque es delgada y su función principal es proteger de contaminación al huevo, en estos casos es lo suficientemente fuerte para mantener la estructura del huevo sin que se rompa, pero no se alcanza a formar el cascarón. ¿Cuáles son las posibles causas por las que tu gallina puso un huevo sin cascarón? Bueno, hablemos primero de la insuficiencia de calcio. Las gallinas necesitan mucho este mineral para producir las cáscaras de huevo. Hay alimento para gallinas ponedoras que nos aseguran una buena nutrición, pero si no tenemos ese recurso disponible, algunos recomiendan darles hueso calcinado y molido, o cáscaras de huevo molido. Además, seguirá siendo importante cubrir las necesidades de proteínas a base de alimentos naturales como son los insectos, lombrices, chícharos, habas, soya, etc. Así también, no abusar con los restos de comida. La segunda causa para que las gallinas pongan un huevo sin cascarón puede ser el estrés. El estrés puede provocar que tu gallina ponga su huevo antes de tiempo, sin que el huevo esté formado completamente. Algún cambio en su vivienda, el ataque de otros animales, peleas con otros miembros del gallinero, etc. pueden provocarles estrés. Tercera causa por la que la gallina puede poner un huevo sin cáscara es que sea una gallina joven. Si tu gallina aún es muy joven, es probable que su glándula del útero o del caparazón no esté bien preparada todavía. Si tu gallina ya no es tan joven y tiene entre 2 o 3 años, es posible que a eso se deba la mal puesta de huevos. 4. Temporada de puesta de huevos. Algunas razas de gallina dejan de poner huevos en invierno y lo retoman en primavera. Puede que al principio o al final de estas etapas tengan huevos defectuosos como los que veíamos al principio del video. El sobrepeso también es una causa para que las gallinas pongan este tipo de huevos. Si una gallina tiene sobrepeso, puede producir huevos de menor calidad o dejar de ponerlos por completo. También, y por último, hablaremos de la enfermedad. Algunas enfermedades como la bronquitis infecciosa o el síndrome de caída de postura pueden provocar que los huevos que pongan estas gallinas sean sin cáscara. Pero estas enfermedades pueden ser tratadas. O también, como último factor, puede que la glándula del útero de la gallina no se ha desarrollado completamente y en este caso, pues no hay solución. Regresemos nuevamente al huevo que les mostrábamos al principio. Este es un huevo que puso nuestra gallinita Molly. Molly había puesto ya varios huevos, contamos aquí 7, de los cuales había estado poniendo uno por día. El octavo fue el que puso así, deficiente, y el noveno también, incluso el noveno se rompió cuando lo puso. Pero por eso nosotros llegamos a la conclusión de que el problema que tuvo Molly fue deficiencia de calcio. ¿Cómo la tratamos? Bueno, a ella le dimos col o repollo, no sé cómo la conozcan en su país, y esta legumbre o este vegetal es muy rico en calcio y en otros nutrientes. Aproximadamente nos aportaría o estaría aportando por cada 100 gramos de col 40 miligramos de calcio, una buena porción, tomando en cuenta que podemos darle esto varias veces al día o incluso dejarle, algunas personas lo hacen, dejarle toda la col entera a sus gallinas y ellas la van picando a lo largo del día. Nosotros, como estamos viendo, preferimos hacerla en trocitos muy pequeños para que ellos pudieran comerla y digerirla mucho mejor. También otro tip es que la pueden mezclar con el alimento o pienso que les den y pues ellos van a disfrutarla mucho.
Adicionalmente a esto, a este alimento sólido, también conseguimos un suplemento para gallinas, este suplemento que se llama VitaFort para postura. Este pues también tiene varios nutrientes que les hacen falta a las gallinas, pero principalmente lo conseguimos por el calcio. Aquí podemos ver cómo se les puede administrar tanto en sólidos como en agua. En el agua que beben las gallinas es 1 gramo por cada 1 a 2 litros de agua, y así es como lo preparamos en nuestros bebederos para gallinas, que también tenemos un video sobre cómo los hicimos. Pueden verlo, lo dejaremos al final en la descripción del video para que puedan ver este video también. Bueno, 1 litro de agua fue lo que pusimos en cada uno de los bebederos. Lo medimos aquí con una jarrita que está milimetrada, y entonces pusimos la cantidad de agua necesaria, y después 1 gramo aproximadamente del polvo en el agua se diluye. Como pueden ver, cambia de color y también adquiere un sabor y un olor diferente. Lo mezclamos muy bien y ahora sí se los ponemos a ellas para que, aparte de la col, también beban el agua con calcio. Otra manera de adicionar el calcio en la dieta de nuestras gallinas para evitar el problema de los huevos deficientes es darle la cáscara de sus propios huevos triturado lo más pequeñito que podamos, para que ellas lo coman y no noten que son sus propios huevos, porque si no después pueden adquirir la costumbre de picar los huevos y comérselos. Entonces vamos a triturarlos nosotros. Como podemos ver, aquí está Molly, también le gusta mucho comer sus propios cascarones de huevo. Ellos por instinto saben que el cascarón pues contiene algo bueno para ellas. Aproximadamente cada cascarón de huevo pues tiene 2 gramos de calcio. El requerimiento de las gallinas en cuestión de calcio es de 4 gramos aproximadamente por día. Por lo tanto, tenemos que poner especial atención en estarles suplementando el calcio. También podemos darles conchas de mar trituradas. Nosotros teníamos ahí unas cuantas, pues lo trituramos muy bien con esta piedra de molcajete, lo más pequeñitas que podamos, para que ellas puedan deglutirlas y se vayan disolviendo en su buche, en su molleja. Estas son las conchitas que utilizamos. Por último, ya podemos ver aquí el resultado. Después de esos 2 huevos que Molly puso deficientes, nos puso al 5º y al 6º día estos huevos. Estos huevos ya, como los podemos observar, con su cáscara completa y sin ninguna fisura, ni transparentes ni blandos. Entonces el tratamiento funcionó. Esperemos que este video les haya gustado. Si les gustó, por favor no olviden dejarnos su like, y también, si aún no lo han hecho, por favor suscríbanse a nuestro canal y activen la campanita de notificación para que reciban información sobre nuestros próximos videos. Hasta la próxima.